Hablando de esto, yo quisiera compartir con ustedes, porque cuando hace uno este trabajo, yo entro a ser especialista en todas esas cosas que dicen, ¿verdad? Porque yo entro por la puerta de los derechos humanos, o sea, por la puerta falsa. Quiero decir, la puerta falsa para la seguridad, para el militarismo, para la represión, para las violaciones de todo tipo, torturas, etc. No, porque entramos por los derechos humanos, hace muchos años. Yo dije que publiqué el primer desaparecido, ¿no? Hace más de 40. El tema es que cuando uno trabaja esas cosas, ya ni siquiera necesita uno. Bueno, para empezar, yo no me puedo camuflar acá como mi amigo Oscar Daniel, ¿no? Ya estoy muy listo. Quiero decir, él tiene esa gran ventaja de la juventud, ahorita se puede hacer ese tipo de trabajo, ¿no? No, yo ahorita no puedo ir a Michoacán, pues si me van a confundir con templario de los originales. Entonces, cuando haces ese tipo de trabajo, a veces ya ni necesitas reportear, tú lo vas a experimentar con el tiempo. La gente te va a buscar. ¿Por qué? Porque haces un trabajo que la gente considera, pues, no solo ético, sino necesario. O sea, sí está sirviendo para que las cosas se solucionen. El 99% de las veces te vas a topar con pared, pero con uno que salga, vale la pena todo el trabajo, toda una vida, ¿sí? Y decía yo esto porque me ocurren cosas muy curiosas, por ejemplo, haciendo mi súper el miércoles de plaza, y no es comercial, el miércoles a la plaza, estaba ahí haciendo mis compras y me encuentro una señora y dice, usted lo anda buscando, es que tengo un problema, fíjese que me muerde, y es un caso de presunto culpable, ¿no? En el súper, ¿no? Hace 3 semanas me cayó otro, y si quieren se los comparto aquí a los compañeros, porque yo no tengo afanes de exclusividad. ¿Ustedes se acuerdan cuando agarraron a la Barbie? ¿Alguien se acuerda cuál fue el pretexto por qué lo agarraron? Exceso de velocidad, exacto. La carretera de Toluca, ahí por la Marquesa, ¿no? Por Salazar, donde estaba el centro nuclear. Y entonces, eso es lo que nos contaron, ¿no? Y igual que a Florence, los agarran un día y los presentan al día siguiente. Es decir, pasan 20 horas y no los han presentado en el Ministerio Público. Pero no es lo grave, porque es bastante grave que eso ocurra. Lo gravísimo es que le inventan que va con un convoy de 7 personas. O sea, van guaruras, guardaespaldas, no sé cómo llaman, acompañantes, socios o cómplices, con la Barbie. Y esas 7 personas siguen en la cárcel hace más de 3 años. Esas personas fueron capturadas al azar en la colonia de Las Águilas. O sea, al primero que pasó, o sea, hicieron un retén y fueron tomando gente, armaron el convoy de la Barbie y siguen a la cárcel. Tienen 3 años. Y no solo, no porque lo diga yo, está en actas ministeriales, están en estudios, está el video de un cuate, ¿sí?, que está comiéndose unos tacos en un taconín, ahí en la Calzada de Las Águilas, a las 15:38, marca la cámara de video del restaurante. A las 6:30 ya estaba en la Marquesa integrando el convoy de la Barbie con una subametralladora en las piernas, ¿no? Pero a los jueces les vale. O sea, tú presentas el video y no lo toman como prueba. Es decir, siguen presos, ¿no? Y aquí hay 2 caminos. Y perdón por lo que voy a decir, porque a lo mejor no es lo más conveniente para un periodista. Pero aquí, o haces tu trabajo de periodista y los presionas. Yo en este momento no tengo un medio en el cual puedo escribir hoy y se publique mañana, ¿no?, porque dejé de estar en el Financiero el año pasado. Pero a veces hay que llevar a la gente y presionar a la autoridad, y es lo que yo hice. O sea, yo los llevé con su procurador de la República y le digo, aquí está esto. Más evidente no puede ser la invención de estos cuates, ¿no? ¿Qué queda? Pues que se desista la PGR. El problema es que no son generales, ¿sí? No son de Aguajare, no son ángeles de Aguajare, no era Ramírez Mandujano su procurador, no es mi amigo Javier Herrera Valles, que era comisario, que también estuvo preso injustamente. O sea, esta gente es famosa y por eso los liberan. El Ministerio Público, la PGR, se desistió y ya los dejó libres. Pero en este caso, que son ciudadanos que no los conocen más que
Pues en su casa, pues, normal. O sea, ciudadanos comunes y corrientes. Y esta es la desgracia del país. O sea, la mayor parte de las víctimas, de las que mencionó incluso Oscar Daniel, no podemos estar de acuerdo en las cifras, pueden ser más, pueden ser menos, porque no hay ni siquiera protocolos, no hay contabilidad, no hay ADN, ¿no? O sea, cuando aparecen 500 cuerpos en 2 lugares del país a principios de 2011, y este es el tema de este libro, los voy a dejar aquí, pues Solero, ¿por qué 300? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 1000? Porque son las verdades que nos quiere vender la autoridad. ¿Saben que no le comprobaron uno solo a Pozolero? Porque los delitos no, oye, me diluiste 300 cadáveres en ácido. Ah, pues yo no los maté, ¿no? Me los dieron ya muertos, ya me los dieron hechos, ¿no? Bueno, pero como, es absurdo, pero como los deshacen en ácido, entonces, ¿dónde está la prueba de que mató a tantos o a tan poquitos? ¿Dónde está el encuentro entre la gente que busca a sus desaparecidos y los que fueron pozoleados según esa versión oficial? ¿Sí? Un poco estuve viendo una plática de un investigador del INACIPE, Barrón Cruz, Martín Gabriel Barrón Cruz, se burlaba de esto, tiene toda la razón. O sea, yo cito en un libro, en otro libro, 2 pozoleros italianos de la mafia, solamente que dice, mataron a fulano de tal, en tal lugar, con tal método. No, aquí fueron 300, pero no sabemos quiénes son anónimos. Entonces, para mí es un cuento que sirve para justificar la guerra, ¿correcto? Porque el Señor no tiene un solo nombre que se le atribuya de persona a la cual haya pozoleado, ¿sí? Entonces, es bien absurdo. Y luego agarran a los que él dice, bueno, a mí me los daba el Teo, y me los daba el Chiquiliño, y me los daba el Muletas. Ya están presos los 3. No estaban acusados de homicidio. Entonces, ¿quién los mató? Igual, el Espíritu Santo. Entonces, hablemos de, cuando estoy hablando de estas cosas, es porque yo digo que el periodista tiene que ser muy puntual, checar todas las fuentes, no irse con la finta, no irse con la primera versión, cruzar las informaciones, acudir a los archivos, como dice Gustavo, ¿no? Que por cierto, compartí en un programa con el director de la película y justamente se inspiró en una nota que sacó Gustavo para hacer este documental. Entonces, todo eso lo tiene uno que hacer, porque de otra manera puede uno pues contribuir a la fábrica de culpables, contribuir a la criminalización, contribuir a un país injusto, porque estamos siendo voceros de la injusticia, voceros de la mentira. Bueno, dije que iba a empezar con eso y que no se va a terminar. La crítica a los periodistas, porque nos apropiamos del lenguaje. Repetimos como loros el lenguaje de la policía, el lenguaje de los soldados, el lenguaje de los marinos y el lenguaje de los delincuentes, ¿sí? Cuando yo hago este libro, nada más que las editoriales hacen lo que quieren, levantones y narcofosas va en cursivas, pero no se nota, está mal diseñado, ¿no? Podrían haberle puesto comillas, porque levantones es una palabra absurda y noble que no existe en los códigos. Pero lo peor es que los familiares de las víctimas es que me lo levantaron. No está en ningún código, no lo van a. Tú llegas a un MP y me levantaron, ¿no? Aquí hay desaparición forzada, hay secuestro o privación ilegal de la libertad, o lo que tú quieras, ¿no? Pero no levantó. Narcofosa tampoco, porque narcofosa es como suponer que los que están adentro son narcos o los que los metieron ahí son narcos. Las dos cosas son mentirosas, ¿sí? Ya lo dijo Gustavo y es absolutamente cierto. La principal violadora de los derechos en este país es la autoridad de cualquiera de los 3 niveles, ¿sí? O gente que estuvo en la autoridad y que actúan en connivencia con los delincuentes. Entonces, en ese sentido, yo decía hace rato que no se encuentran las víctimas que se supone hizo pozole Santiago Mesa, y lo mismo pasó con las fosas. ¿Se acuerdan ustedes que trajeron, porque no hay semefos ni hay refrigeradores en San Fernando, Tamaulipas, trajeron los trailers llenos de cadáveres? ¿Sí? Sin refrigeración,
Se les voltearon cuando dieron vueltas de ahí en la calle de Héroes para ir al CEMEFO. Se les cayeron al piso los cadáveres. O sea, esto que parecería macabro y un chiste de mal gusto, fue real. Pero lo peor que todo eso, que se les hayan caído los cadáveres, es que los cientos de familiares que están organizados ya en Fundec, por ejemplo, ¿no?, buscando a los suyos, no se encontraron a los suyos en ese grupo de cadáveres. Y todos los cadáveres no encontraron a sus familiares. Quiero decir, se identificaron aproximadamente 12-13% de todos los 500. Y el guache, cuando la verdad se busquen por ahí, hay otros 600. ¿Sí? Y te lo dice la autoridad como si tal y lo presenta a los medios, dijo que hay otros 600. ¿Y por qué no lo agarraron de las orejas y lo llevan a que les diga dónde están los otros 600? O sea, vivimos en un país de mucha simulación, ¿no? Y por eso cada día es más difícil el trabajo periodístico, porque si todo es simulación, hay que encontrar la verdad, y encontrar la verdad puede llevar a sufrir violencia. Por eso en el norte del país yo no critico en absoluto a los compañeros que a veces tienen que evitar publicar, porque es su vida o su nota. O sea, ya no estamos en un terreno en que decides o no decides hacerlo, ¿no? O sea, te lo imponen. Estábamos en una reunión hace año y medio con compañeros de varios estados del país, y dice una mujer periodista, dice, bueno, yo nada más les quiero informar, así empezó su discurso. En Tamaulipas tenemos un nuevo jefe de información y de redacción, se llama Los Zetas. O sea, y ustedes dicen que publiques, que no publiques, es más, te dicen, ve a publicar, acabamos de dejar 7 cadáveres ahí, ¿no? Pero no puedes ya detallar de quién se trata, porque eso es peligroso. Bueno, eso pasaba en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León, Chihuahua, un poco a veces Baja California, pues ya pasa en Michoacán, ya pasa en Guerrero, ya va pasando más para abajo. Entonces, estamos en una situación para la ciudadanía sobre todo, y aquí, pues como estamos hablando de periodistas, pues de periodistas que tienen que trabajar sin protocolos, sin ninguna protección, sin ninguna experiencia, como decía aquel compañero Oscar, y esa es la realidad. O sea, estamos en un país donde hay zonas de ingobernabilidad, que no puede ir un ciudadano común y corriente, y menos puede ir un periodista, y menos puede ir un periodista con una cámara o una grabadora, ¿sí? Acabo de tener la experiencia con una francesa que exactamente andaba pidiendo asesoría y quería ir a filmar casi balaceras a Michoacán. Bueno, pues si quieres vete sola, ¿no? Ponte un chaleco antibalas y a ver cómo te va, ¿no? O sea, no puedes estar tentando a la suerte, ¿no? Y sin embargo, hay que hacer el trabajo todos los días. Gracias.